Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales y en los medios de comunicación, el impresionante cambio físico de Can Yaman para su papel como Sandokan. Vamos a desentrañar todos los secretos detrás de esta transformación, cómo lo logró, los desafíos que enfrentó y qué podemos aprender de todo este proceso. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo del entrenamiento, la disciplina y la dedicación, porque hoy vamos a revelar todos los detalles. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre temas variados, desde noticias de farándula hasta consejos de bienestar y salud. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el cambio físico de Can Yaman para Sandokan ha sido simplemente espectacular. Lo hemos visto transformarse en un guerrero formidable, un pirata imponente, y esto no ha sido solo cuestión de maquillaje y vestuario. Ha implicado un compromiso extremo con su cuerpo y su mente. Y es que, seamos honestos, el papel de Sandokan exige una presencia física impactante. No basta con ser un buen actor, hay que parecer un verdadero luchador, alguien capaz de liderar a su gente y de enfrentarse a cualquier adversidad. Y Can Yaman lo ha logrado con creces. Pero profundicemos un poco más en la magnitud de este reto y lo que realmente significó para él. No se trataba únicamente de ponerse en forma, sino de adoptar una mentalidad completamente nueva, una filosofía de vida que girara en torno a la disciplina y el autocontrol. Pensemos por un momento en Sandokan, el personaje. Es un líder nato, un hombre de acción, un guerrero implacable, pero también un símbolo de justicia y libertad. Para encarnar a un personaje tan complejo y legendario, Can Yaman no solo necesitaba transformar su físico, sino también su actitud y su forma de proyectar su energía. Necesitaba irradiar esa fuerza, esa determinación y esa nobleza que caracterizan al tigre de Malasia. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues bien, todo comenzó con un plan de entrenamiento muy específico y diseñado a medida para el personaje. Olvídense de ir al gimnasio a levantar pesas sin ton ni son. Aquí hablamos de una rutina meticulosamente planificada para desarrollar fuerza, resistencia y agilidad. Can Yaman no solo quería ganar masa muscular, sino también mejorar su flexibilidad y su capacidad cardiovascular. Recordemos que Sandokan es un personaje que requiere mucha acción, saltos, peleas, carreras, así que era fundamental estar en una forma física óptima. No era un programa genérico, sino una hoja de ruta personalizada que tomaba en cuenta sus fortalezas y debilidades, sus objetivos específicos y las exigencias del papel. El equipo detrás de Can Yaman, compuesto por entrenadores personales, nutricionistas y preparadores físicos, trabajó arduamente para crear un plan que fuera efectivo y sostenible a largo plazo. Se analizaron cada uno de los movimientos de Sandokan, sus habilidades en combate, su forma de desplazarse y su resistencia en condiciones extremas. Se estudiaron las coreografías de las peleas y se diseñaron ejercicios específicos para replicar esos movimientos y fortalecer los músculos involucrados. No se trataba simplemente de levantar peso, sino de entrenar para una función específica, para un propósito concreto. Una de las claves del éxito de su transformación ha sido la constancia. No se trata de entrenar un día sí y otro no, sino de mantener una disciplina férrea y seguir el plan al pie de la letra. Can Yaman ha demostrado ser un hombre muy comprometido con su trabajo y ha dedicado horas y horas al entrenamiento, incluso durante los rodajes. Esto implica madrugar para ir al gimnasio, entrenar entre escenas y mantener la motivación alta a pesar del cansancio. No es fácil, pero él lo ha logrado gracias a su determinación y a su pasión por el personaje. Pensemos en la dificultad de mantener una rutina de entrenamiento rigurosa mientras se trabaja largas jornadas en un set de filmación. Los viajes, los cambios de horario, la falta de sueño y el estrés pueden ser factores que saboteen cualquier plan. Sin embargo, Can Yaman logró superar todos estos obstáculos gracias a su increíble fuerza de voluntad. El entrenamiento no era una obligación, sino una parte integral de su proceso de preparación para el papel. Lo veía como una herramienta para conectar con Sandokan, para comprender su mentalidad y para sentir su fuerza en su propio cuerpo. No se trataba solo de construir músculos, sino de construir un personaje. En cuanto al entrenamiento en sí,
Hemos visto que se ha centrado en ejercicios de fuerza con pesas, pero también en ejercicios de peso corporal como dominadas, flexiones y sentadillas. Estos ejercicios son fundamentales para desarrollar una musculatura funcional, es decir, una musculatura que sirve para realizar movimientos complejos y exigentes. Además, también ha incorporado entrenamiento cardiovascular como correr, nadar y practicar artes marciales. Esto le ha permitido mejorar su resistencia y su agilidad, habilidades esenciales para interpretar a Sandokan. Profundicemos un poco más en los tipos de ejercicios que ha realizado y en cómo cada uno de ellos contribuyó a su transformación. Los ejercicios de fuerza con pesas le permitieron aumentar su masa muscular y desarrollar la potencia necesaria para realizar los movimientos de combate. Las dominadas, flexiones y sentadillas, por su parte, le ayudaron a fortalecer su cuerpo de manera integral, mejorando su equilibrio, su coordinación y su resistencia. El entrenamiento cardiovascular, como correr y nadar, le permitió aumentar su capacidad pulmonar y su resistencia física, lo que le fue esencial para las escenas de acción que requerían un alto nivel de energía. Pero quizás lo más interesante fue su incursión en las artes marciales. Can Yaman aprendió técnicas de lucha cuerpo a cuerpo, manejo de armas y defensa personal. Esto no solo le ayudó a mejorar su condición física, sino también a comprender la mentalidad de un guerrero y a conectar con la esencia de Sandokan. Las artes marciales le enseñaron disciplina, autocontrol, respeto y humildad, valores que son fundamentales para interpretar a un personaje como el Tigre de Malasia. Pero el entrenamiento no es lo único importante. La alimentación también juega un papel fundamental en cualquier transformación física. Can Yaman ha seguido una dieta muy estricta, rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Las proteínas son esenciales para construir y reparar el tejido muscular, los carbohidratos complejos proporcionan energía sostenida y las grasas saludables son necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Ha evitado los alimentos procesados, los azúcares refinados y las grasas saturadas, que son perjudiciales para la salud y dificultan la pérdida de grasa. La alimentación es el combustible del cuerpo. Sin una dieta adecuada, el entrenamiento no sirve de nada. Can Yaman lo entendió a la perfección y se comprometió a seguir un plan nutricional diseñado específicamente para sus necesidades. Su dieta se basó en alimentos frescos y naturales, como carnes magras, pescado, huevos, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Evitó los alimentos procesados, que suelen ser ricos en grasas saturadas, azúcares refinados y sodio, y que pueden sabotear cualquier esfuerzo por mejorar la salud y la forma física. También limitó el consumo de alcohol y cafeína, que pueden afectar negativamente el sueño y la recuperación. Además, también ha prestado mucha atención a la hidratación. Beber suficiente agua es fundamental para mantener el cuerpo funcionando correctamente, especialmente durante el entrenamiento intenso. El agua ayuda a transportar los nutrientes a las células, a eliminar los residuos y a regular la temperatura corporal. Can Yaman ha bebido mucha agua a lo largo del día, especialmente antes, durante y después del entrenamiento. La hidratación es esencial para mantener el rendimiento físico y mental. La falta de agua puede provocar fatiga, dolores de cabeza, calambres musculares y otros problemas de salud. Can Yaman lo sabía y se aseguró de mantenerse hidratado en todo momento. Pero no todo ha sido entrenamiento y dieta. También ha sido importante el descanso. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse después del ejercicio, y el sueño es fundamental para este proceso. Durante el sueño, el cuerpo produce hormonas que ayudan a reparar el tejido muscular y a fortalecer el sistema inmunológico. Can Yaman ha dormido al menos 7 a 8 horas cada noche para asegurar una recuperación óptima. El descanso es tan importante como el entrenamiento y la alimentación. Durante el sueño, el cuerpo se recupera del estrés del ejercicio y se prepara para afrontar nuevos desafíos. La falta de sueño puede afectar negativamente el rendimiento físico y mental, aumentar el riesgo de lesiones y debilitar el sistema inmunológico. Can Yaman priorizó el descanso y se aseguró de dormir lo suficiente para optimizar su recuperación. Otro aspecto importante de su transformación ha sido el apoyo de un equipo de profesionales. Ha contado con entrenadores personales, nutricionistas y preparadores físicos que le han ayudado a diseñar el plan de entrenamiento y la dieta, a supervisar su progreso y a motivarlo a seguir adelante. Tener un equipo de apoyo es fundamental para lograr cualquier objetivo, especialmente cuando se trata de una transformación física tan exigente como esta.
Contar con el apoyo de profesionales cualificados es fundamental para garantizar que el entrenamiento y la dieta sean seguros y efectivos. Un entrenador personal puede diseñar un plan de entrenamiento personalizado que se adapte a las necesidades y objetivos de cada uno, mientras que un nutricionista puede ayudar a crear una dieta equilibrada y saludable que proporcione los nutrientes necesarios para el rendimiento físico y la recuperación. Pero más allá del entrenamiento físico, Kanyaman también ha trabajado en su aspecto mental. Interpretar a Sandokan requiere una gran concentración, disciplina y confianza en sí mismo. Ha practicado técnicas de meditación y visualización para mejorar su concentración y reducir el estrés. También ha trabajado en su lenguaje corporal y en su expresión facial para transmitir la fuerza y la determinación de Sandokan. La preparación mental es tan importante como la preparación física. Para interpretar a un personaje como Sandokan, Kanyaman necesitaba conectar con su espíritu guerrero, su determinación y su liderazgo. La meditación y la visualización le ayudaron a concentrarse, a reducir el estrés y a fortalecer su confianza en sí mismo. También trabajó en su lenguaje corporal y en su expresión facial para transmitir la fuerza y la determinación de Sandokan. Una de las cosas que más me ha impresionado de Kanyaman es su humildad. A pesar de ser una estrella internacional, siempre se ha mostrado muy accesible y cercano a sus fans. Ha compartido su proceso de transformación en redes sociales, mostrando sus entrenamientos, sus comidas y sus momentos de descanso. Esto ha servido de inspiración para muchas personas que quieren mejorar su salud y su forma física. Compartir su proceso de transformación en redes sociales no solo le permitió conectar con sus fans, sino también inspirar a otras personas a perseguir sus propios objetivos de salud y forma física. Su transparencia y su humildad le han ganado el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Y es que la transformación de Kanyaman para Sandokan no es solo un logro físico, sino también un ejemplo de superación personal. Ha demostrado que con esfuerzo, dedicación y disciplina se pueden lograr grandes cosas. Ha inspirado a miles de personas a cambiar sus hábitos y a perseguir sus sueños. Y eso es algo que hay que celebrar. Su transformación es un testimonio del poder de la determinación y el compromiso. Ha demostrado que no hay límites para lo que se puede lograr cuando se tiene un objetivo claro y se está dispuesto a trabajar duro para alcanzarlo. Es importante destacar que cada persona es diferente y que lo que funciona para Kanyaman puede no funcionar para otros. Es fundamental consultar con un profesional antes de empezar cualquier plan de entrenamiento o dieta. Un entrenador personal y un nutricionista pueden ayudar a diseñar un plan personalizado que se adapte a las necesidades y objetivos de cada uno. Cada persona tiene un metabolismo diferente, un nivel de actividad diferente y unos objetivos diferentes. Por lo tanto, es importante personalizar el plan de entrenamiento y la dieta para garantizar que sea seguro y efectivo. También es importante ser realista y no esperar resultados milagrosos. La transformación de Kanyaman ha llevado meses de trabajo duro y constante. No se puede esperar lograr un cambio similar en pocas semanas. Es fundamental ser paciente y perseverante y celebrar cada pequeño logro. La transformación física lleva tiempo y esfuerzo. No hay atajos ni soluciones mágicas. Es importante ser paciente y perseverante y celebrar cada pequeño logro en el camino. Y por último, es importante disfrutar del proceso. El entrenamiento y la alimentación deben ser parte de un estilo de vida saludable, no una tortura. Es fundamental encontrar actividades que nos gusten y que nos motiven a seguir adelante. El ejercicio y la alimentación saludable no deben ser vistos como una obligación, sino como una oportunidad para mejorar la salud y el bienestar. Es importante encontrar actividades que nos gusten y que nos motiven a seguir adelante. En resumen, la transformación física de Kanyaman para Sandokan ha sido un proceso impresionante que ha involucrado entrenamiento intenso, alimentación estricta, descanso adecuado y apoyo profesional. Ha demostrado que con esfuerzo, dedicación y disciplina se pueden lograr grandes cosas. Pero también ha demostrado la importancia de ser humilde, realista y disfrutar del proceso. Ha sido un viaje de autodescubrimiento, de superación personal y de conexión con un personaje legendario. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos explorado a fondo el cambio físico de Kanyaman, analizando su entrenamiento, su alimentación y su mentalidad. Hemos visto que se trata de un proceso complejo y exigente, pero que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr resultados increíbles.
Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo y qué opinan sobre la transformación de Can Yaman. ¿Les inspiró a empezar a hacer ejercicio? ¿Les motivó a cambiar sus hábitos alimenticios? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la clave está en la disciplina, la dedicación y la pasión.